Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las proteínas plasmáticas, que es, sin duda, uno de los pilares de la bioquímica clínica. Vamos a ver cómo una simple analítica de sangre puede contarnos una historia alucinante sobre nuestra salud. ¡Vamos a ello! Para que nos hagamos una idea, pensemos en las proteínas como esto. Son los ladrillos que construyen nuestro cuerpo y a la vez los camiones de reparto que llevan todo lo importante de un lado a otro por la sangre. Así que claro, medir sus niveles nos da un informe súper detallado de cómo está la cosa por dentro. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero entenderemos qué son estas proteínas. Luego conoceremos a la gran protagonista, la albúmina, y a sus colaboradoras, las globulinas. Después aprenderemos a interpretar su relación con el ratio Ag, que es una herramienta clave. Y con eso nos pondremos la gabardina de detectives para investigar qué significa un exceso o un defecto de estas moléculas. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Pues porque su medición es como abrir una ventana y mirar directamente cómo está la hidratación del cuerpo y la salud de órganos que son vitales. Hablamos del hígado que las fabrica, de los riñones que las filtran y del sistema inmunitario que las usa para defenderse. Es un chequeo general potentísimo. A ver, la evaluación estándar se basa en tres valores que son clave. Primero, medimos las proteínas totales, las PPT. Luego, medimos de forma específica la albúmina. Y curiosamente, las globulinas no se suelen medir directamente, ¿sabes? Se calculan con una resta súper sencilla. Proteínas totales menos albúmina. Así de fácil, pero tremendamente eficaz. Venga, vamos ahora con la protagonista indiscutible del plasma, la albúmina. Si el plasma fuera un reino, la albúmina sería la reina, pero sin ninguna duda. Es la más importante y con diferencia la más abundante. Y es que su abundancia es una pasada. Como se ve aquí, la albúmina representa entre un 35 y un 50% de todas las proteínas que hay en la sangre, casi la mitad. Esta concentración tan enorme es fundamental para que todo nuestro cuerpo esté en equilibrio. Pero lo importante no es solo cuánta hay, sino todo lo que hace. Primero, y esto es clave, se fabrica solo en el hígado, así que sus niveles son un chivato de la salud hepática. Segundo, mantiene la presión oncótica, que es una especie de efecto esponja que impide que el agua se escape de los vasos sanguíneos. Además, es como el servicio de paquetería principal para el calcio, hormonas y fármacos. Y un dato súper importante, cuando hay inflamación, el hígado se pone a fabricar otras proteínas de defensa y deja un poco de lado la producción de albúmina, por eso baja. Por eso se la llama proteína de fase aguda negativa. Bueno, si la albúmina es la reina, las globulinas vendrían a ser su equipo de especialistas. Son un grupo súper diverso de proteínas que se encargan de tareas muy concretas, desde la defensa del cuerpo hasta transportes muy especializados. Podemos dividir las globulinas en dos grandes equipos. Por un lado, las alfa y beta, que también se hacen en el hígado y son como la primera línea de respuesta. Aumentan súper rápido cuando hay una inflamación. Y por otro lado, están las gamaglobulinas, que son los soldados de élite de nuestro sistema inmune, los anticuerpos, diseñados para combatir infecciones específicas. Y aquí llegamos a una de las herramientas más elegantes de todo este análisis. Porque a veces no se trata solo de mirar los valores por separado, sino de ver cómo se relacionan entre ellos. El ratio A partido por G, que no es más que dividir la albúmina entre las globulinas, nos da una pista diagnóstica inmediata sobre el equilibrio que hay en el cuerpo. En un estado de salud normal, la cosa está clara. Siempre hay más albúmina que globulinas. Por lo tanto, un ratio A/G normal va a ser siempre mayor que 1. Es un punto de referencia muy fácil de recordar. Y aquí está la magia de este numerito. Si el resultado es menor de 1, significa que la balanza se ha invertido. Ahora hay más globulinas que albúmina. Esto es una bandera roja, una señal de alarma que nos obliga a preguntarnos, ¿será que las globulinas están demasiado altas, por ejemplo, por una infección? ¿O es que la albúmina está por los suelos, indicando un problema en el hígado o una pérdida? Muy bien, pues empieza el trabajo de detective. ¿Qué pasa cuando las proteínas totales están altas por las nubes? A esto se le llama hiperproteinemia, y básicamente solo hay dos grandes sospechosos. Fijaos bien en esta tabla, que es la clave. Si hay deshidratación, es como si el plasma se concentrara. Sube todo, tanto la albúmina como las globulinas, pero la proporción entre ellas se mantiene. Por eso, el ratio A/G sigue normal. En cambio, si hay una inflamación, las globulinas suben para luchar, pero la albúmina, como hemos visto, baja. Este desequilibrio hace que el ratio A/G se desplome por debajo de 1, una pista fundamental para saber qué está pasando. Y si ya hemos confirmado que las globulinas están altas, podemos afinar todavía más el diagnóstico. Si vemos un aumento amplio y diverso, lo que se llama una curva policlonal, nos sugiere que el sistema inmune está a tope, fabricando muchos tipos de anticuerpos. Esto es típico de una infección.
Pero, ojo, si lo que vemos es un pico único, estrecho y muy agudo, una curva monoclonal, eso es una señal de alarma. Indica que un solo tipo de célula se está multiplicando sin control, lo que podría apuntar a un cáncer como el mieloma múltiple. Venga, le damos la vuelta a la tortilla. Ahora vamos al escenario contrario. ¿Qué ocurre cuando los niveles de proteína son demasiado bajos? A esto lo llamamos hipoproteinemia, y las pistas que nos da son igual de importantes. A veces lo que pasa es que bajan todas las proteínas a la vez. Esto se conoce como panhipoproteinemia. Ocurre cuando se pierde plasma a lo bestia, sin distinguir, como en una hemorragia fuerte, en quemaduras muy extensas o con problemas intestinales muy graves. Básicamente, el cuerpo está perdiendo todas sus proteínas por igual. Pero el escenario que es de verdad interesante para el diagnóstico es este. ¿Qué pasa cuando las proteínas totales están bajas, pero esa caída se debe casi por completo a la albúmina, mientras que las globulinas están más o menos normales? En este caso, la lista de sospechosos se reduce a 2. O bien, la fábrica, o sea, el hígado, está fallando y no es capaz de producir suficiente albúmina, o bien tenemos una fuga muy específica en los riñones. Imagina que son como un colador roto que deja escapar las moléculas pequeñas de albúmina, pero retiene las globulinas, que son mucho más grandes. Y con esto cerramos el círculo. Desde el estado de hidratación hasta cómo funcionan el hígado, los riñones o el sistema inmune, es que es increíble la cantidad de información vital que podemos sacar de una simple gota de sangre. Un recordatorio de lo asombrosamente compleja y elegante que es nuestra biología.